Señoras y señores, muy buenas noches. Al aire, algo hay. Una nueva semana, un nuevo programa. Ya, cerrando esta jornada de trabajo con mucho para compartir con ustedes de todo lo que ocurrió en el correr de esta semana. Novedades importantes y, por supuesto, entrevistas especiales que vamos a tener en este programa. Algo que nos quedó todavía de la semana pasada que les habíamos prometido. Pero vamos a comenzar ya con lo diferente. Esta semana sesionó en Artigas el Congreso Nacional de Intendentes. Pero antes de eso, porque si no después también me olvido y después lo reitero al final recién, ustedes encontrarán todos los programas de Algo Hay en el canal Algo Hay, valga la redundancia, en YouTube y también en el Facebook a través de la página web de la página de Artigas Televisión en Facebook, pero también en la página en la red social que tenemos, que tiene el programa. Ahí ustedes también pueden enviar comentarios y contarnos cosas y también, hacer distintos planteos sobre temas que se puedan tratar y que ustedes tengan interés de verlos en estas ediciones de este primer ciclo de Algo Hay por la pantalla de Artigas Televisión. Ahora sí, decía que fue una semana importante y destacada a nivel nacional para los artiguenses porque por primera vez sesionó el Congreso Nacional de Intendentes, algo que, como decíamos, destaca, abre otra perspectiva para que de diferentes puntos del país vean lo que se puede hacer aquí. Sesionaron los intendentes en el Club Uruguay, se trataron muchos temas. Artigas estuvo en el centro de las noticias con todo esto que es la unificación de las multas, por ejemplo, hecho acordado en este Congreso Nacional de Intendentes. Pero vamos a compartir con ustedes, como decíamos, algunos análisis y un poco de opinión sobre los principales hechos de la semana. Sigue, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las partidas de los ediles. El tema que va a tener mucho más todavía para hablar hasta que se resuelva si se va a hacer el referéndum o no se va a hacer el referéndum, pero el hecho es que se centró desde parte de la Comisión Pro Referéndum de que los ediles cobraron la retroactividad. Y eso llama poderosamente la atención. Nosotros en el noticiero le habíamos hecho una nota a un referente de esta comisión, hablamos del ingeniero Ricardo Javier y vamos a compartir un fragmento, el primer fragmento de esa nota para hacer un breve análisis al respecto. Un elemento nuevo que ha aportado más convicción a los vecinos es que los ediles empezaron a cobrar la partida nueva. Ya lo hicieron en el mes pasado y esto se da en un marco de una normativa que no ha sido publicada todavía. O sea que la fortaleza jurídica es discutible y en ese terreno la indignación de la gente es aún mayor. Si a esto le sumamos que ha trascendido que no solo cobran la nueva partida, sino que además lo hacen de manera retroactiva al momento en que votaron la nueva modificación y han acumulado cifras superiores a las que estaban previstas, según se habla de 30 y pico, también en un procedimiento que por lo menos en lo personal me llena de dudas. Detalles de estas declaraciones, dos conceptos que vale rescatar: el tema de la indignación de la gente y también de la retroactividad, de estos dos conceptos. La retroactividad que cobraron los ediles, cosa de locos. Obviamente que habrán personas, habrá gente indignada en el departamento y en la ciudad con este hecho, gente que uno ve que son los que trabajan día a día, de sol a sol, el que se sacrifica realmente, ¿no? Y cuando se habla también de indignados, porque ¿hasta dónde? Porque la gente no se ha movilizado y creo que no se va a movilizar, como ya hemos hablado en otros programas, pues es la costumbre, digamos, de este pueblo. Quizá se interpretará que la forma de movilizarse es el tema de firmar para que el referéndum se haga y para que se pueda revocar esta medida, quizá. Ahora, que es un absurdo que los
ediles ganan todo esto sin cumplir horario, porque en realidad sí van a decir está en el derecho, lo que ya reiteramos y se va a seguir reiterando, pero no hay una carga horaria determinada. Sabemos que las sesiones antes eran todos los jueves, por ejemplo, ahora son 2 o 3 veces por mes. Lo cierto es que para algunos podemos decir, y que pensando es un buen laburito. En fin, segunda parte de lo que decía Ricardo Javier en torno a este tema de las partidas, y que aquí también hay algo para destacar: la famosa rendición de cuentas que unos exigen y muchos dicen no hay que hacerlo porque no somos obligados los ediles a rendir cuentas. Estamos hablando de partidas que, de acuerdo a cómo la votaron, serían para cubrir los gastos de determinados rubros que están claramente establecidos. Hablan de telefonía, hablan de papelería, más allá de lo trascendente de las cifras, o de transporte, pasajes y demás. Cuando hablamos de partidas a rendir cuenta, o sea, esto se debería probar con la presentación de los correspondientes recibos, boletas y demás. Este hecho retroactivo, acumulando las partidas, yo quisiera saber cuál es el fondo de legalidad para actuar de esta forma. Evidentemente sigue quedando muy claro que acá hay una intención de cobrar como si esto fuese un sueldo. A manera de ejemplo, la concurrencia de ediles al Congreso de Intendentes, de ediles de Rivera, un congreso de ediles que trascendió por un hecho de violencia y no por las otras cosas que supuestamente iban a discutir, se hizo con recursos propios de la Junta. Nadie puso de su partida para ir a Rivera. Deberían rendir cuentas de lo que se hace con ese dinero. Queda muy claro este concepto que lo dice Javier y que lo decíamos. Quizá van a decir no, pero no tenemos por qué hacerlo porque nada nos obliga a hacerlo, ¿sí? Ahora, uno de los temas en cuestión es, bueno, quizá que por conciencia y por ética sí se debería hacer, debería rendirse cuenta de lo que se gasta el dinero que sale de las arcas de la comuna, ¿sí? De lo que paga la gente, de los impuestos, ¿sí? Y cabe decir también que los ediles siempre supieron que eran cargos honorarios y que cuando se candidatan, digamos, se proponen antes que la gente los vote, que salen con las listas, sabían que esto era honorario. A todo esto, otro dato importante que decía Javier es que viajan a los congresos de ediles con todo pago por la Junta, sin palabras. Entonces, ¿para qué están las rendiciones de cuentas? ¿Para qué están las partidas? ¿Se acuerdan que se hablaba que las partidas no era para comunicación, transporte, bueno, para el pago del celular, diarios, hojas, materiales de escritorio, en fin. También es justo decir que quienes hoy critican este aumento de las partidas, que son del Frente Amplio, son ediles que los crearon estas partidas en la gestión anterior. No existían las partidas, bueno, se creó, se estableció, ahora hubo un aumento. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. Sorprendió las declaraciones también, que nos llamó bastante la atención en el Congreso Nacional de Intendentes, al presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, quien estuvo en Artigas y estuvo en audiencia con los jefes comunales. Este fragmento para resaltar y destacar lo que decía el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Hace tiempo estamos trabajando en el mecanismo de financiamiento de infraestructura, cosa que es muy importante para el territorio de la República. Fíjese, uno de los problemas viniendo de Montevideo es que para llegar a Artigas resulta que es más fácil pasar por territorio brasileño. Y eso no son temas que son básicos para una república, para la integración territorial. Las rutas son un tema básico para la integración territorial. Sale nuevamente Ruta 30. Y después vamos a hablar un poquito de Ruta 30 con respecto al invitado de hoy, que bueno, llegaba tarde y vamos a ver en la próxima entrevista. Pero en fin, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo
destacando lo básico para la integración territorial de tener buenas rutas y que esto se puede hacer con inversores para la infraestructura vial. El gobierno nacional, sin embargo, había hablado en otras ocasiones también de que era necesario las inversiones, promover las inversiones privadas para la reparación de rutas. Esto no se concretó hasta el momento, mucho menos para lo que tiene que ver Ruta 30. Entonces, la Bolsa de Valores tiene voluntad, más allá que sea interés de la Bolsa de Valores y de sus inversores. ¿Por qué no lo aprovechamos y no hacemos que, por fin, la Ruta 30 sea una realidad y deje de andar entre papeles y promesas políticas? Un poquito más de acción. Dinero hay, inversión hay. Inversores, hablábamos en off, después de la nota también con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Hay inversores nacionales, inversores extranjeros. Y bueno, o sea, digo, se puede reparar, ¿no? ¿Para qué demorar más? De hecho, un dato anecdótico de este Congreso Nacional de Intendentes, muchos de los intendentes lo reconocieron y lo dijeron, sí, nosotros vinimos por Brasil porque venir por la 30, por Uruguay y alguno que otro, de hecho, una de esas personas era el presidente de la Bolsa de Valores Montevideo que quería venir por Brasil y como venía acompañado de otra autoridad, dijo, no, somos autoridad, tenemos que ir por el lado uruguayo. Pero después estaban lamentando por la situación de Ruta 30, que es horrible. Otro de los temas también salidos del Congreso Nacional de Intendentes fue la audiencia que tuvo la Federación Rural del Uruguay. Allí estuvo su presidente y se hablaba sobre el abigeato y se destacaba esto. Los intendentes lamentablemente no están participando en la Comisión Nacional de Seguridad Rural. Nosotros pretendemos que vayan y que le den la importancia, por eso hoy le planteamos que le den la importancia que tiene que tener. Eso es un tema que a corto y largo plazo involucra, además de que afecta a una producción importante como es el rubro vino, afecta a la salud humana, porque lamentablemente la carne de abigeato es comercializada en los barrios periféricos y a veces con animales que se le inyecta algún producto que por 60 días no se puede consumir, lamentablemente te lo roban y venden en las periferias de las ciudades y afectando de sobremanera a la población más carenciada. Y a veces puede ser resultado, a veces se dice que hay mucho cáncer en este momento, de repente puede ser una de las causas. En medio de todo el tema de la listeria, de la bacteria asesina, de la que no se habló más esta semana porque se ve que la pudieron frenar o no hubo más muertes al respecto, en medio del abigeato, que no decrece, sino que aumenta en el departamento y en el país, creo que un reclamo justo de la Federación Rural. Los intendentes no van a la Comisión Nacional de Seguridad Rural y se habla y pone en cuestión Riani, presidente de la Federación Rural del Uruguay, el tema del cáncer por la faena clandestina de los animales y la venta de la carne, y vaya a saber qué consume la gente y en qué lugares. La Dirección Departamental de Salud está trabajando en ese tema y está trabajando también sobre el tema de por qué han aumentado los casos de cáncer en el departamento y en la ciudad de Artigas en los últimos años. Más enfocados sobre los agroquímicos, y hemos planteado ya la posibilidad en programas más adelante de traer incluso y de conversar sobre este tema con el director departamental de salud, que se enfoca, como digo, en los agroquímicos de las plantaciones de tabaco, pero hace un aporte muy importante Riani con respecto al abigeato y con respecto a la carne clandestina. ¿Dónde se faenan estos animales? ¿A quién se les vende esta carne? Y es un tema de conciencia de todos también, de saber en qué lugares podemos comprar realmente y de qué forma manipular. Un tema que recién empieza esto, hay mucho por hablar. Vamos a hacer la primera pausa de este Algo Hay de este viernes, cerrando la semana, y ya volvemos con más.